quieren explicar el debate, quieren explicar por qué van a votar de tal manera, en un proyecto además, Iván, que genera una atención ciudadana impresionante y además una adhesión ciudadana, según las encuestas, que supera el 80%. Conversamos hace pocos minutos con algunos senadores que ya habían llegado aquí al Congreso. Vamos a revisar lo que decía, por ejemplo, el senador Navarro y otros parlamentarios respecto a lo que esperan de esta votación que comienza en los próximos minutos aquí en la sala del Senado. Bueno, si mañana lo ratifica la Cámara de Diputados, y por eso el tema del fondo podría complicar todo esto, si lo ratifica la Cámara de Diputados, él va al despacho del presidente de la República, quien tiene que promulgarlo. Una vez promulgado, empiezan a correr los 10 días para que las personas puedan hacer la solicitud de retiro de fondo y disponer de sus dineros. El 10% se va a aprobar de manera universal, sin letra chica, para que los 10, 12 millones de afiliados pueden acceder, incluso los jubilados por vejez, por sobrevivencia, que es un elemento que en el Senado ha quedado muy claro. Por tanto, yo pediría que el presidente busque la complementariedad. Las medidas que ha anunciado el ministro Briones son complementarias al 10%, y por lo tanto vamos a resolver parte importante del problema de subsistencia de la gente. La senadora Rincón, del senador Navarro, de la Democracia Cristiana y de la izquierda, entonces, del MAS, en apoyo al proyecto del 10%. Ahí está el interior de la sala, Álvaro, que está con estos separadores en la testera y también en el hemiciclo, en la posición que ocupan los senadores, que recordemos, ayer volvieron a las sesiones físicas. A diferencia de la sesión de la Cámara de Diputados de la semana pasada, esta es una sesión que se realiza de manera prácticamente completa con los senadores presentes en el hemiciclo. Es una de las cosas llamativas, Iván, porque el Senado estuvo cerrado prácticamente durante semanas a propósito de la pandemia, pero tiene que ver con lo que planteábamos, la atención que ha generado este proyecto, que ha significado que se haya roto este confinamiento y haya acuerdos entre los senadores para participar durante esta jornada con todas esas medidas que estamos revisando, entiendo. Yo estoy afuera, estoy en el hall, pero tenemos, por supuesto, otro equipo instalado en las tribunas, claro, revisando este tipo de dispositivos, estas separaciones que hacen que dé más garantías, además, y más tranquilidad, más comodidad a los parlamentarios a la hora de explicar su voto, a la hora del debate y también a la hora de sufragar sobre este proyecto del retiro del 10%. Además, me parece que es lo correcto en términos de señales para la ciudadanía, en términos de distanciamiento físico y capacidad de controlar cualquier tipo de contagio. Recordemos que ellos vienen desde sus casas, prácticamente desde sus regiones, muchos de ellos iban a estar ahí juntos a muy poca distancia, están separados entonces por esas barreras transparentes que van a permitir entonces que todos estén sentados, salvo algunos que van a permanecer telemáticamente. Ahí veo al senador Huenchumilla, al senador Víctor Pérez, que están telemáticamente. Me imagino que el senador Carlos Montes, que lleva más de 100 días en cuarentena, tampoco va a asistir, porque él está en cuarentena, está encerrado en su casa por razones de salud. Él se considera una persona de riesgo y por lo tanto no ha salido de su casa. Me imagino que tampoco va a estar presente en Valparaíso hoy día. Sí, por supuesto, el senador Montes es un caso particular. De hecho, todos los inviernos ha tenido este tipo de medidas, considerando que él tiene una situación pulmonar muy delicada. El caso del senador Huenchumilla es interesante, Iván, porque él es parte de la Comisión de Constitución, pero no pudo participar el lunes porque tuvo un problema de salud prácticamente en vivo, digamos, cuando se estaba tramitando, y por eso fue reemplazado por la senadora Jimena Rincón. Y hay un dato interesante que tiene que ver con la votación, por ejemplo, sobre el Fondo Solidario. En primera instancia, Jimena Rincón se abstuvo, quedó empatado a 2 esa votación, y en segunda instancia, respetando la intención del senador Huenchumilla, Jimena Rincón votó a favor entonces de este Fondo Solidario. Estamos con el senador de la UDI, David Sandoval, uno de los que ya ha comprometido su voto a favor del retiro del 10%. Senador, muy buenas tardes. Queremos preguntarle por las indicaciones, básicamente, estas 15 indicaciones que se plantearon en la comisión. ¿Cuáles de ellas usted va a apoyar, cuáles no? En particular el Fondo Solidario, que es uno de los puntos más importantes de la votación hoy. Sí, pero bueno, nosotros presentamos varias indicaciones, y lo que estamos haciendo hoy día en materia de votar a favor de este tema, estamos ratificando lo que ya habíamos expresado sin prensa, sin mucha publicidad, hacía bastante tiempo atrás, y veníamos trabajando en ese tema. De todas esas indicaciones, yo creo que evidentemente el tema del fondo me parece a mí que no es razonable plantear un tema de esa naturaleza. Soy plenamente partidario de crear este fondo solidario, absolutamente partidario, pero para meterlo, ¿no es cierto?, en el gran llamado que hizo el presidente respecto de la reforma integral al sistema de pensiones. Este fondo
debe ir fundamentalmente a atender aquellas pensiones y jubilaciones más bajas que tiene nuestro país, que son muchos chilenos están viviendo, ¿no es cierto?, una condición con ingresos enormemente precarios. Yo creo que este fondo pudiera ser un gran aporte precisamente para asegurarle que en Chile nadie de los jubilados ni pensionados tenga a lo menos el ingreso mínimo equivalente al ingreso mínimo. Yo creo que es una tarea fundamental. No va en este mecanismo que se está planteando hoy día, que no me parece que se vayan a compensar. Si alguien hoy día hace voluntariamente, excepcionalmente, por única sola vez este retiro, ¿qué va a ser un porcentaje de esto? Cuando se habla de algunos que van a retirar todo, lo que van a retirar es muy poco por lo que tienen, así que yo creo que hay que avanzar en esa tarea. Iván Valenzuela le quiere preguntar algo de estudio, Iván. Sí, no, ayúdame tú, Álvaro. El senador Sandoval con el senador Durana lograron aprobar una indicación el lunes, en la madrugada del martes, en la sesión de la Comisión de Constitución, que declaró inembargables e inexpropiables los fondos. Sí. ¿Espera que la oposición apoye esa indicación hoy día el senador Sandoval? ¿Qué pasa con esa indicación que presentaron junto al senador Durana respecto a ser inembargables los fondos? ¿El resto de la oposición está cuadrada con esta indicación que ustedes presentaron? Mira, a mí no me parece que es una señal súper potente, porque hay muchas dudas, ¿verdad? Hay incluso mociones de que pretenden nacionalizar esos fondos y creo que eso es un error. Yo creo que el sistema de pensiones, como bien dijo el presidente, hay que hacer un llamado a una modificación estructural. Y lo que hicimos con esto, no nos olvidemos que esto es un artículo transitorio, o sea, desaparece, todo esto que estamos hablando hoy día, desaparece con la pandemia, desaparece con el estado de excepción. Por lo tanto, yo espero que este mecanismo de que se hagan inembargables e inexpropiables los fondos, ¿verdad?, de cotización puedan ser incorporados a la Constitución como un artículo permanente. Yo creo que es lo mínimo que vamos a asegurar, porque hoy día lo que se está planteando precisamente y reconociendo con el propio proyecto que nace desde sectores de izquierda es que aquí hay un derecho particular, personal, ¿no es cierto?, de la gente con respecto a su ahorro. Para cerrar, senador, la posición respecto al Fondo Solidario sería más o menos común entre los senadores de oposición, ¿no? Por lo tanto, no estarían los votos, da la impresión para eso, ¿no? Yo he hablado con senadores de la oposición y me dicen que están bastante divididos con ese tema. Yo creo que es una mala idea de crear este fondo para esta situación en particular. Yo firmo y apruebo absolutamente, ¿no es cierto?, que este fondo lo creemos para destinarlo precisamente a mejorar las pensiones más precarias, ¿no es cierto?, que tenemos en nuestro país. Ningún problema. Senador de la UDI, David Sandoval, muchísimas gracias. Uno de los que ya ha comprometido su voto en favor del retiro del 10%. Volvemos, Iván, en cualquier momento porque tenemos más entrevistados acá esperándonos, pero voy contigo. Espéranos ahí, Álvaro. Un voto menos entonces para la indicación que crea este fondo colectivo. Vamos a ver si es que alcanza la cifra mágica, en este caso, que son 26 votos. Necesita 2 de los senadores de gobierno. Uno de ellos es Iván Moreira, que está con Alfonso Concha. Alfonso, estoy contigo. ¿Cómo estás, Iván? Muy buenas tardes. Efectivamente, el senador Moreira se sienta con nosotros y así vamos a estar durante toda la tarde mientras se extienda esta votación, marcando de alguna manera las reacciones que se provocan una vez que comience precisamente esto. Senador, muchas gracias por estar aquí y estar con Tele 13 Tarde. Lo primero, si no hay novedad respecto a lo que planteó la semana pasada, es decir, mantiene su voto a favor de la idea general, ¿no?, del retiro del 10% de los fondos previsionales. Los diputados de la UDI y los 2 senadores de Renovación Nacional, los senadores de la UDI y los senadores de Renovación Nacional tenemos un compromiso de votar a todo evento a favor, y en este caso la universalidad, dado que hay una necesidad, lo hemos dicho, no es una cuestión ideológica, no nos desviemos por el camino y por la discusión ni por una campaña del terror. Hoy día hay una indicación que se va a aprobar de la inembargabilidad y que no se puedan tampoco expropiar los fondos son de ustedes, son de los chilenos, y estamos convencidos de que este proyecto de ley, de esta reforma más bien, va a ser aprobada como una situación excepcional de emergencia ante el sufrimiento de millones de chilenos. Y una cosa más, yo lo dije hoy día, yo conozco hace muchos años a Sebastián Piñera, el presidente, más de 25 años, y yo le imploro de que no vete este proyecto de ley, de que no vaya al Tribunal Constitucional. ¿Y por qué? Porque vamos a estar dejando abandonado a millones de chilenos que están sufriendo. Senador, este proyecto es constitucional. Detengámonos ahí porque es muy relevante eso, porque hay algunas cláusulas, ¿no?, que permitirían eventualmente ir al TC, permitirían también, dentro de la legitimidad que tiene el presidente Sebastián Piñera, de un veto. Usted, como senador oficialista, independiente de la votación de hoy día, ¿le han alertado de eso? ¿Existe la posibilidad de que...? Sí, mira, nosotros le hemos hecho ver al gobierno de la necesidad
que teniendo las herramientas y el derecho de poder vetar una reforma, un proyecto de ley, el presidente de la República, como también ir al Tribunal Constitucional, nosotros creemos que aquí hay una excepcionalidad. No, pero la pregunta es si le han advertido que lo van a hacer en caso de que avance. No, ya, mire, perfecto. yo quiero serle muy franco. Nosotros no hemos tenido ninguna, absolutamente ninguna amenaza, ni de empresarios, ni del gobierno, ninguna. Perfecto, Las senador. presiones han sido exclusivamente de la directiva de la UDI, de la Comisión Política, que tomó una decisión. Nosotros vamos a ir al Tribunal Supremo, nos vamos a defender, porque somos de la UDI, Alfonso. porque entendemos que tenemos que tener una mirada social frente a una urgencia en un momento difícil. Iván, te escucha el senador, estamos con retorno por si quieres hacerle una lo último, pregunta desde cortito. Santiago. Muchas gracias, Alfonso Cortito. Senador Moreira, ¿cómo está? Buenas tardes. Oiga, ¿usted vota en contra de la indicación que crea el Fondo Colectivo y Solidario? Sí, porque nosotros creemos que eso sería reeditar este fondo solidario en una reforma constitucional, sería reeditar la añeja política del socialismo en el mundo, de un sistema de reparto. Creemos que todas las indicaciones para tener una mejor previsión tienen que hacerse en la reforma previsional, tienen que hacerse en las modificaciones a las ISAPRE, y nosotros le hemos pedido que no sigan poniéndole más trabas la oposición. La oposición se ha negado sistemáticamente, le ha buscado las 5 patas al gato para poder avanzar en esta tarea. El senador Iván Iván Moreira, le queremos Moreira. agradecer la posibilidad de compartir con nosotros. Como te digo, Iván, vamos a estar sentados acá. Corre un poquito de viento, estamos más abrigados que el senador, pero la idea es ir recogiendo reacciones en la medida que se van produciendo aquí precisamente en el frontis del Congreso. Muy bien, ya contamos entonces un voto, el voto del senador Moreira a favor del retiro del 10%, pero en contra de la creación del fondo colectivo. Son 2 votos menos. Álvaro Pachi, ya te veo en pantalla nuevamente. Con un hombre clave en toda la tramitación, particularmente la Comisión de Constituciones, su presidente, el senador del Partido Socialista por los Ríos, Alfonso Urresti. Senador, muy buenas tardes. La expectativa de este proyecto que ha generado tanta atención y en particular todas las indicaciones que se hicieron el día lunes, en la noche, el martes, que usted fue testigo privilegiado, básicamente. Le quiero partir preguntando por el Fondo Solidario, que es una de las situaciones que genera mayor atención, considerando que ya hay parlamentarios de la UDI que han dicho que van a apoyar el retiro del 10%, pero no el Fondo Solidario. ¿Qué puede pasar ahí? Mire, la Cámara se rechazó, en la Comisión de Constitución lo aprobamos, y este es un fondo espejo, es un fondo que permite precisamente que el descuento, el retiro que se produce, tener un fondo de compensación, un fondo solidario que permita asegurar las pensiones hacia el futuro, que lo que hoy día se disminuye hacia el futuro se incremente. Este es un proyecto, un artículo importante, pero no es el núcleo, no es el corazón del proyecto. El corazón está dado por la posibilidad del retiro, con la posibilidad universal, como nosotros también establecimos, que no exista letra chica, que no existan excluidos que puedan retirar los recursos. Por tanto, es ahí donde vamos a poner el esfuerzo, haremos la discusión, esta es la última indicación, es la número 15, y veremos el debate. Y si ese artículo se cae, se dará la discusión en el proyecto de ley sobre reforma de pensiones que se está tramitando en la Comisión de Trabajo. Entonces tendremos esa doble situación. Lo importante es que para que quienes nos están siguiendo lo sepan, vamos a ganar y vamos a aprobar el artículo número 1, que es la autorización del retiro. Eso es lo importante. Eso es lo que se va a traducir en que le van a llegar estos fondos a los afiliados. Lo otro, respecto al fondo de compensación, es un tema que es complementario y ahí haremos el esfuerzo tanto en sala, y si lo perdemos lo llevaremos a la reforma previsional. Senador, ¿y qué le parecen las declaraciones de, por ejemplo, Juan Sutil, presidente de los empresarios, y otras fuerzas similares que están planteando que esto sea lo más acotado posible? ¿Existe la idea, existe la forma de acotar este retiro para no dañar el sistema, que es el argumento que se ha dado? Mire, en primer lugar, nosotros hemos sido extremadamente responsables porque en la comisión invitamos a constitucionalistas, economistas, al superintendente de pensiones para ver precisamente la manera de que esto no sea un impacto de un día para otro desde el punto de vista del retiro. Además, los fondos muchos están invertidos en el exterior, por tanto no va a haber una presión sobre las finanzas internas. Pero yo le diría con mucho respeto y con mucha franqueza al señor Sutil que se preocupe más de la gente que hoy día está sufriendo y que no llega a final de mes.
más que preocuparse tanto de las empresas. Y ese creo que es la dicotomía hoy día, entre gente que está protegiendo a la industria de la AFP y quienes estamos bregando por ayudar lo antes posible a millones de chilenos. Esto no es el colapso de las AFP, esto es sí una profunda discusión respecto de la función que han tenido las AFP en nuestro país, que claramente no dan seguridad social, no dan pensiones. Entonces, tranquilidad, aquí esto se puede hacer, no va a tener un impacto en la economía o en otras pensiones, y lo más relevante, en el corto plazo, puede traducirse en ayuda para chilenos y chilenas que lo están pasando mal. Un segundo. Iván, ¿le quiere preguntar algo? Sí, cortísimo. Solo para que vayamos aprendiendo cómo va a ser esta sesión, entonces se vota el artículo primero, que es el que permite retirar los fondos, y después se votan todas las indicaciones que se vieron en la sesión de comisión, o solo las que fueron aprobadas. Se votan, el artículo principal en primer lugar, y después las indicaciones son las que fueron aprobadas en la comisión, después las otras ya no. No, lo que nosotros vamos a plantear es que se voten todas las indicaciones, porque son indicaciones nuevas, indicaciones que surgieron el día lunes en la comisión, y las iremos votando en el mismo orden. Lo que vamos a proponer es que se vote de la misma manera como se hizo en la comisión de Constitución el día lunes, indicación por indicación, en definitiva, inciso por inciso. Eso lo ha rechazado. Obviamente, porque ese es el orden. De la misma manera están ordenadas, la Secretaría ya tiene a disposición la forma, van a ser aproximadamente 12 o 13 votaciones. Lo importante es que no quede nada por discutir, y también la gente vea cómo votan sus parlamentarios, vea la argumentación, porque este es un debate de fondo, es un debate por la emergencia, por la catástrofe que tenemos hoy día, pero también sobre el tipo de sistema previsional que nosotros queremos. Agradecemos al senador Alfonso Urresti del Partido Socialista por esta conversación. Iván, y hablábamos, y salió en la conversación, ¿no?, las declaraciones del líder de los empresarios, Juan Sutil, a propósito de acotar de alguna manera el retiro de este 10%. Vamos a revisar esas declaraciones de esta mañana. Es bien predecible lo que podría ocurrir hoy día. Hay muchos senadores que ya han manifestado su voluntad públicamente, y bueno, yo solo decir que espero que sea de la mejor forma. Pensamos que hay mejores soluciones que recurrir a los fondos de las futuras pensiones de los chilenos. El presidente de los empresarios, Juan Sutil. Ahí está la senadora Bensperger, el senador Moreira, con quien conversábamos antes, que está conversando, si no me equivoco, con el ministro secretario general de la Presidencia, Claudio Alvarado, que ya está en el hemiciclo, adentro de la sesión de sala, mientras suena el timbre que está llamando a esta sesión que estaba citada originalmente para la 1 de la tarde, y que ya nos decía el senador Alfonso Urresti del Partido Socialista, va entonces a plantear prácticamente 15 votaciones, porque se va a votar el artículo primero de esta reforma constitucional. Esto es lo que está en juego, es una reforma constitucional para una norma transitoria de la Constitución que permite el retiro del 10%, y luego 15 indicaciones que fueron presentadas y discutidas en la sesión del lunes pasado en la Comisión de Constitución, y después 5 de ellas fueron aprobadas y las otras rechazadas. Ahí está el senador Alamán, si no me equivoco, con la senadora Van Rysselberghe, que es la presidenta de la UDI, que está teniendo a 3 senadores de su bancada votando contra el gobierno que supuestamente apoyan. Álvaro Pachi, estoy contigo de nuevo ahí en las afueras de la sala del Senado. Claro, es un capítulo aparte dentro de toda la tramitación de este proyecto, lo que ha ocurrido en Chile Vamos y en el oficialismo en general, la relación del gobierno con los partidos y esta verdadera rebelión que se ha vivido en la UDI, bastante inédita, bastante inusual en los últimos años. Por eso conversamos durante la mañana también con varios diputados, porque si es que finalmente pasa el Fondo Solidario aquí en el Senado, tiene que volver a tercer trámite a la Cámara de Diputados. Desde ya el presidente de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen, ha dicho que espera que sea mañana en la mañana incluso, la votación para despachar este proyecto. Vamos a revisar algunas declaraciones de parlamentarios y diputados de Chile Vamos que han mostrado diferentes matices respecto a este proyecto y también frente a las indicaciones que se van a discutir aquí más adelante. Voy a seguir votándolo en contra y voy a seguir impulsando la agenda de clase media para que llegue antes, ojalá, y que llegue con una transferencia directa más grande. Sigo pensando que es dañino, a pesar de que me gustó una indicación que se aprobó en el Senado que dice que son inembargables, porque muchos también teníamos susto por el otro 90%, ¿cierto? Cuando el Partido Comunista había dicho, vamos a declarar de interés nacional el otro 90% que va a quedar, uno decía, pucha, todos tienen que sacarlo entonces porque también corre peligro mi otro 90%. Si la Cámara de Diputados acepta los cambios introducidos por el Senado, quedaría despachado el proyecto el día de mañana. Si hay modificaciones y nosotros rechazamos algunas modificaciones de lo que viene en el Senado, iría a un tercer trámite
lo que implicaría una comisión mixta, y ahí serían miembros de la Cámara con el Senado quienes tendrían que ver cuáles son esa diferencia y por lo tanto buscar un acuerdo entre ambas corporaciones y ojalá despacharlo lo antes posible. Si no está el fondo, voy a votar a favor y conversé con los diputados de Renovación porque ya el proyecto como viene, si se aprueban las indicaciones que hemos conocido, me parece que es un proyecto razonable. Yo los invito a todos los que han pontificado este fin de semana en los medios de comunicación, columnas de opinión, entrevistas, donde hacen gárgara con los principios, a que miren un poco lo que le está pasando a la gente que no tiene otra alternativa. El presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes. Ahí está el interior del hemiciclo, el senador Chaguán, el senador Andrés Alamán y el ministro Alvarado, que hasta ahora, entiendo, Álvaro Pazzi, es el único ministro que ha llegado hasta la sala, porque en una cuestión que es simbólica, si los ministros no estuvieran, nadie defendería la posición, más allá de los parlamentarios, nadie defendería la posición del gobierno, que tiene derecho a plantear su posición tal como lo hizo el miércoles pasado en la sala de la Cámara. Estoy contigo, Álvaro. Sí, una ausencia que ha generado también opiniones, ha generado sorpresa incluso en la oposición. Solamente ha llegado el ministro Alvarado, nos dicen que también viene en camino el ministro Blumel, pero eso tenemos que confirmarlo en los próximos minutos. Estamos con otros, y el ministro de Hacienda también, Ignacio Briones. Sí, ustedes ya lo escuchan, es el senador del PPD, Ricardo Lagos Weber, que ha sido protagonista también de todo este debate. Senador, usted planteó una indicación que fue severamente, criticada en redes sociales, incluso generó amenazas, y usted finalmente esa no la presentó. Primero le quiero preguntar por ese punto. Me imagino un momento difícil, complejo, esto de recibir esas amenazas. ¿Cómo? Sí, a ver, sí, ciertamente no es algo grato, pero yo la verdad que llamo la verdad a tener un debate más sosegado en esta materia. Vamos a tener un sinnúmero de episodios para adelante en el cual vamos a tener que debatir mucho. Yo soy convencido que vamos a ganar la opción del apruebo en el plebiscito que vamos a tener. Vamos a tener además una asamblea constituyente y vamos a tener muchas elecciones por delante, donde hay mucho en juego. Y esta misma votación de hoy creo que abre un camino que no lo pensábamos hace un año. Entonces, yo diría que hay que mantener la calma y tener la capacidad de debatir entre nosotros, de tener tolerancia y tratar de distinguir las cosas que uno dice. Respecto a lo que usted me pregunta, yo hice una propuesta, no llegó a ser indicación, una propuesta a partir de algo que dijo el senador Araya. Además, yo dije, por supuesto, se puede presentar una indicación, una propuesta para que el tema tributario se considere. ¿Y qué es lo que entendió mucha gente en las redes sociales, o algunos trataron de dar a entender? Que yo estaba planteando cobrarle impuestos a la gente que le diera su 10%. Yo no era eso, era respecto a la renta. Mira lo que te digo, de 6 millones de pesos mensuales, a eso yo apuntaba, de 6 millones de pesos mensuales durante un año, a esas personas ve la posibilidad de tener un sistema tributario justo, porque es lo que hemos empujado todo el tiempo. Dicho eso, no hubo apoyo, para ser franco, entre muchos parlamentarios de introducir temas nuevos a lo que ya venía de la Cámara. Y además, eso es algo que tiene que tener el patrocinio del Ejecutivo. Y el gobierno, y aquí aprovecho el tiro, el gobierno ha estado bien de brazos caídos en este proyecto. Es como que lo ve sentado en primera fila de un teatro, de un cine comiendo cabrita, y no se mete en un tema que va a ocurrir. O sea, ¿alguien duda que se va a aprobar esto? No. ¿En buena hora se va a aprobar? Sí. ¿Hay buenas razones para hacerlo? Hay buenas razones. ¿Que habría sido mejor otro mecanismo, pero que el gobierno no llegó con ninguna otra ayuda mejor? Se va a aplicar este mecanismo. Pero yo creo que si el gobierno está realmente preocupado, ya hizo su punto, no me gusta, no lo quiero, pero yo he contabilizado hasta ahora 5 parlamentarios de la derecha. Se va a aprobar. Un gobierno con responsabilidad tiene que asumir esta realidad y tiene que introducirse en esta discusión. Yo entiendo que viene el ministro de Hacienda, estaba en una reunión con él por otro proyecto, viene a Valparaíso, entiendo que está el ministro Alvarado. Mira, acá llegamos a un punto en que vamos a comenzar si lo hacemos bien, vamos a contar con un sistema previsional decente, de verdadera seguridad social, no basado solamente en el esfuerzo individual de todas las personas. Y eso yo creo que es lo que estamos avanzando, y eso es lo que va a ocurrir en esta votación. Esta votación hoy día tiene 2 elementos. Uno es apoyar a los chilenos que no tienen recursos y que dicen aquí tengo un recurso fácil de acceso, pero lo segundo es que se abre definitivamente el espacio para ver qué tipo de previsión social queremos en Chile. Se van a votar las 15 indicaciones, nos confirmaba el senador Durresti, incluso aquellas que fueran rechazadas el lunes en la comisión. Respecto, por ejemplo, al tema del Fondo Solidario, que es una de las grandes dudas, ¿usted va a votar a favor? La verdad que no está claro qué va a pasar con esas votaciones por lo siguiente, porque en principio, y eso lo había hablado a muchas bancadas, era que nosotros lo que íbamos a hacer era aprobar lo que llegó de la Cámara de Diputados y en lo posible no hacer ninguna modificación adicional, cosa de evitar que vuelva a la Cámara de Diputados y tengamos una comisión mixta y retrasemos esto más días. Entonces,
¿Por qué? Porque lo importante es discutir la reforma previsional en su conjunto en el debido espacio. Y por eso es que tenemos opiniones distintas, mucho, y no estamos claros qué es lo que es el mejor camino. Si establecer el fondo, que lo que establece en realidad es decir al presidente que en un año más tiene que cambiar una ley, pero no le da ningún contenido, ¿ya? O mejor, aprobemos el retiro del 10%, que se empiece a pagar lo antes posible, y nosotros de una buena vez abordemos el tema previsional. Y yo creo que en eso hasta la derecha ya lo está entendiendo. Perfecto, gracias, senador Ricardo Lagos Weber. Ya están entrando, Iván, porque claro, estaba esto programado a la 1 de la tarde, se atrasó bastante por las mismas entrevistas y también actividades que tenían los parlamentarios, pero esto ya se está iniciando, pero de todas maneras hemos sacado algunas cosas en claro respecto a los puntos principales del debate que va a comenzar en los próximos minutos. Sí, y más o menos cómo va a ser el procedimiento esta tarde. Ahí vemos a la senadora Adriana Muñoz, que es la presidenta del Senado, en este tiempo que le ha tocado ser presidenta del Senado, debe ser la sesión más extraordinaria. Me confirman desde comunicaciones del Ministerio de Hacienda que efectivamente el ministro Briones va al Senado, debe estar por llegar. Está Alfonso Concha en las afueras del Congreso. Alfonso. Sí, retomamos la conversación, Iván. Estaba un poquito distraído porque la información que me estaban dando era bastante relevante. Lo quiero saludar, senador Elizalde, y preguntarle, si ya estábamos al aire casi, es que tiene información que existe la posibilidad de que se sumen 2 senadores oficialistas más. Podría, no se descarta, ya hay 5 senadores oficialistas que han manifestado que van a votar a favor, pero no se descarta que pudiera haber otros 2 que están, diría, en una etapa de reflexión. Hasta ayer, más bien, tendiendo a votar favorablemente, pero nunca se sabe hasta el momento. Hay que esperar el voto, porque justo le iba a preguntar si está en condiciones de decirle los nombres, que no sería fabuloso. No, sería ser respetuoso, porque a quien le corresponde anunciar una intención de voto es a cada senador. Oiga, senador, descartando que evidentemente ustedes, como lo han dicho ya durante las últimas semanas, van a votar a favor del retiro del 10%, está la discusión como clave de esta jornada respecto a una indicación del Fondo Solidario. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, yo defendí esta indicación en la Comisión de Constitución porque es una indicación muy simple que, en definitiva, establece que el presidente de la República en el plazo de un año tiene que enviar un proyecto de ley para establecer una forma de restitución de los fondos que tenga varias características. Lo primero, que sea solidario, y segundo, progresivo. Es decir, que obviamente parta por los trabajadores y trabajadoras más necesitados, de menores recursos. No obstante, esto no generó acuerdo en la Cámara de Diputados. Así es. Varios diputados oficialistas, diputados de gobierno que votaron a favor de la reforma, votaron en contra de esta indicación, así que no está del todo claro que finalmente se apruebe. Ahora, como sea, es un fondo que sería, para que la gente lo vaya entendiendo, un fondo que sería a costa del Estado y del empleador. Montos, dicen algunos expertos, que llegarían a los 18.000 millones de pesos. No es parte de una reforma, se pregunta mucho, de reforma de pensiones, más que parte de esta votación, para no ir retardando un poco lo que es relevante, sobre todo por el apoyo ciudadano que tiene este 10% de retiro. Bueno, esta indicación, como digo, que no ha generado un apoyo todavía suficiente para ser aprobada, no establece monto, no establece mecanismo, es algo que tendrá que determinar obviamente el gobierno sobre la base de este proyecto de ley, y lo que establece básicamente un principio, que es que efectivamente se puede restituir al menos una parte de los fondos respecto a los trabajadores de menor recurso, con criterios de solidaridad y progresividad. Vamos a ver la tarde si están los votos necesarios para aprobar esa iniciativa. En caso contrario, el retiro va a ser de cargo de cada trabajador y por tanto no habría restitución. Senador, Iván Valenzuela tiene una pregunta de estudio. Senador Elizalde, cortito, porque ya están llamando porque se va a iniciar la sesión. El senador Lagos Weber decía recién que está la dicotomía, la tesis, la decisión, o aprobarlo tal como salió de la Cámara esta reforma constitucional para que sea ley de inmediato, para que se aplique de inmediato, o aprobar algunas indicaciones e ir a la mixta y, en fin, demorar el proceso. ¿De qué posición está más cerca usted? Bueno, yo defendí en la Comisión de Constitución, en primer lugar, que se ratificara el texto de la Cámara, independientemente que se adicionaran determinadas materias. Y eso fue el criterio que primó en la Comisión. ¿Qué significa eso? Que independientemente del trámite que pueda seguir este proyecto de ley, si hoy se vota favorablemente el inciso primero, que es el mismo que aprobó la Cámara, hay reforma. Si después no hay voto necesario para aprobar los otros aspectos en los pasos sucesivos, de todas maneras ya hay reforma y bueno, se podría dilatar su entrada en vigencia sobre la base del proceso legislativo propiamente tal. Por tanto, la votación más relevante va a ser la votación respecto de la idea de legislar, la votación en general y el inciso primero. Si ambas votaciones son favorables, significa que hay reforma.
De todas maneras, mañana la Cámara está convocada. Por tanto, si hoy día se aprobaran las materias adicionales que agregó la Comisión de Constitución del Senado, mañana, si lo ratifica la Cámara de Diputados, entonces la reforma sería enviada al Presidente de la República para que la promulgue. Muy bien, senador Álvaro Elizalde. Parte de lo que está... Sí, parte de lo que está opinando el senador Elizalde, Iván, 6 horas, solo para ir finalizando, 6 horas como mínimo, ¿no? De discusión estábamos sacando fuera de Cámara. Podrían ser hasta... A ver, ahora va a haber una reunión de comités para ordenar la votación. Podrían ser hasta 13 votaciones. ¿Ya? Si es que se votan los incisos por separado y se vota el artículo adicional del fondo. No obstante, va a haber una reunión de comité para ordenar la votación y eventualmente agrupar las votaciones cuando son de materias coincidentes, y eso simplifica el trámite. De todas maneras va a ser una sesión, yo diría, extensa, porque obviamente todos los senadores van a argumentar, y en cada votación los senadores también pueden argumentar respecto de las materias precisas que se someten a votación. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Gracias, senador Elizalde. Gracias, Alfonso Concha. Vamos a volver contigo. Me decía un senador opositor hoy día que él cree que esta sesión termina como a las 9 de la noche. Así que ojo, porque esto va a ser largo. Reunión de comités primero, falta todavía. Estamos en los prolegómenos, en el inicio de esta sesión tan determinante en un proyecto que ha llamado enormemente la atención de la ciudadanía, por cierto. Así que, y además ha provocado una crisis política de envergadura en el gobierno y en su coalición. Vamos a volver con Alfonso Concha, con Álvaro Pazzi, con mayor despliegue que tenemos en el Congreso Nacional. Ahí hay una cámara a ras de piso en la sala del Senado, en el hemiciclo, donde está a punto de iniciarse entonces esta sesión. Ahí está el secretario de la Cámara y la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, listos para comenzar. Volvemos después de la pausa. Lipigas está presentando Tele 13 Tarde.